pregunta, aprovechándote al máximo, es la siguiente. ¿Algún texto que quizá te haya pasado en el pasado o hayas escuchado de algún predicador que hayan forzado quizá para mostrar a Cristo de una manera, como has dicho, ilegítima? ¿Algún texto que no esté realmente hablando de Cristo y alguien lo haya forzado? ¿Algún ejemplo que te pueda venir a la cabeza de eso? Pues hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de la iglesia y también cosas que uno ha oído aquí y allá. Yo escuché a alguien decir, para hablar de Cristo en el Antiguo Testamento, de que cuando el hacha de Eliseo, ¿se acuerdan el milagro que cayó en el río y alguien se quejó y de una manera milagrosa el hacha flotó en el aire, encima del agua, como que diciendo como mira a Cristo ahí, porque eso es como un símbolo de Cristo cuando Cristo caminó sobre las aguas. Pienso que a veces hay que tener cuidado con a veces ese tipo de comparaciones, porque entonces pudiéramos estar forzando cosas de una manera que no es legítima, que no era la intención del autor. Una cosa es eso, otra cosa es decir que Eliseo actuó como un profeta con el poder de Dios y Cristo en ese sentido, ¿qué es? Cristo es el último de los profetas del cual Moisés profetizó. Y en cierta forma, entonces ahí podemos comparar los milagros de Eliseo con los de Cristo y decir, bueno, hay una comparación, hay una conexión con Cristo, digo que Cristo es superior, pero no decir, bueno, que el hacha que estaba flotando, ese es Cristo caminando sobre las aguas, eso ya como un poco extraño. Es muy típico. Yo sé que esto es un tema también que puede haber diferentes opiniones respecto a personas que admiro, pero a veces la forma en que en ciertos pasajes, por ejemplo, en el libro de Cantares, se utiliza a Cristo como se utilizó por muchos hombres de Dios a lo largo de la historia. De verdad, yo tiendo a pensar que se fuerza el texto en muchos de esos pasajes. Y ojo, no necesariamente es que lo contrario a eso es tener que interpretar entonces literalmente el libro de Cantares en cada una de sus partes, no necesariamente. Pero tal vez en cuanto a lo que es mi convicción, yo pensaría más bien en cómo en Cantares se enfatiza el amor romántico en el contexto del matrimonio, pero en la forma que se describe una intensidad que al final solo es posible, eso solamente es realmente posible cuando vemos a Cristo en la iglesia y cuando conectamos eso con Efesios capítulo 3. Por ejemplo, cuando Pablo habla del amor de Cristo, que es, habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, eso no tiene comparación. Entonces, mira qué interesante cómo yo puedo conectar, entonces Cantares con Cristo, pero sin tener que decir que cuando habla ahí de la mano del novio, cuando habla de los cabellos representan tal cosa de Cristo, eso ya es un camino que no es correcto y que puede ser peligroso. Yo pienso, Juan, que muchos de los prejuicios que hay al día de hoy con respecto a este tema, que para mí es hermoso, o sea, cómo ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con el prejuicio de muchas personas que han manipulado textos y entonces otros creyentes que no quieren caer en ese extremo, entonces como que entonces tienden a ser más cautos de la cuenta y entonces prefieren evitar cualquier cosa que pueda parecer como que no está haciendo justicia al significado primario del texto, y por eso entonces podemos ir al otro extremo. Mira qué interesante. Muchos creyentes vienen de esos contextos donde se alegorizaba de una manera irresponsable muchos pasajes de la Escritura. Yo no vengo de ese contexto. Sin embargo, el contexto de donde uno viene, que ya era un contexto más fundamentalista, por decirlo así, más bien era un contexto que se cuidaba de eso, y yo me convertí en ese contexto, y por eso convertirme en ese contexto, al final, yo nunca nunca se me enseñó a hacer estas conexiones tipológicas con Jesucristo. Entonces, en el caso mío, yo me vi en el otro extremo. O sea, al final yo pienso que tanto una cosa como la otra no es perjudicial cuando sabemos lo que puede producir esa alegorización, pero cuando tú te vas hacia ese otro extremo, ¿qué puede pasar? Tú puedes terminar predicando de pasajes del Antiguo Testamento y a lo mejor hay una persona judía oyendo, te iba a decir amén,
o hasta un musulmán puede decir amén a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque si lo que tú vas a predicar es lo que está ahí y tú no tienes que conectarlo con Cristo, entonces cuando tú prediques de amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso lo enseña el judaísmo y eso lo enseñan los musulmanes, a su manera, ¿verdad? Pero lo enseñan. Entonces, tú le quitas entonces al Antiguo Testamento ese distintivo plenamente evangélico. Cuando evangélico me refiero de que es el evangelio, aunque presentado de una manera más oculta que como está en el Nuevo Testamento, pero es el evangelio al fin y al cabo. Por eso era que mi tesis específicamente decía era cómo aprender a enseñar el Antiguo Testamento con una teología centrada en el evangelio. Así era que se llamaba realmente mi tesis doctoral. Porque al final no es que cuando tú vas a la Biblia, al Antiguo Testamento, tú tienes que hacerlo con ojos cristianos. Y ahí yo estoy plenamente convencido de que debe ser así. Claro, eso no es una excusa para yo querer forzar, como ya hemos mencionado, en ciertos pasajes que no están. A veces se toman, por ejemplo, algunos de los utensilios que había en el templo, y también a veces pasa eso, como que de cada utensilio he visto una explicación de Cristo. Hay que tener a veces también cuidado cuando se quiere ser como tan específico en ciertas cosas. Muchas gracias, Rafael. Yo, perdonando al señor Spurgeon, él tenía esa mala costumbre. Spurgeon, si se encontraba un tronco tirado en la calle, veía a Jesús ahí y tenía esa mala costumbre de hacerlo. Si algunos predicadores hoy hablaran con él. Una pregunta yo pienso que también... eso... Sí, dime. Sí. No te iba a decir que eso qué bueno que los evangélicos no tenemos papas, ¿verdad? Infalibles. Así es. Y yo pienso que en eso son cosas que están ahí para uno aprender a admirar a estos hombres, pero saber que tuvieron sus errores, como también nosotros tenemos cosas también, por lo cual no tenemos que, en ese sentido, tener esa actitud de humildad. Así es.